¿Conoces la diferencia entre TPR y TPRS? ¿O los tenés a los dos en la misma bolsa? ¿O no sabes bien cuál es cuál o si son lo mismo? Bueno, en este video te voy a contar cuál es la diferencia. Vamos a hablar de estos dos enfoques casi idénticos en su nombre, pero que no significan lo mismo. Y sí, confunden a muchos profes. Como spoiler, te adelanto que TPRS nace de TPR, pero los diferencia un giro clave, las historias. Comenzamos con TPR. TPR quiere decir Total Physical Response o respuesta física total y fue desarrollado por James Asher. Mientras que TPRS quiere decir Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling y fue desarrollado por Blaine Ray. Esto significa enseñanza de la proficiencia o proficiencia en la enseñanza por medio de la lectura y la narración de historias o cuentos. De manera que TPR es el de la respuesta física total, el del movimiento, de hacer acciones y gestos, mientras que TPRS es el de las historias por medio de input comprensible. ¿Y por qué tienen nombres tan parecidos? Esto no es una coincidencia. Voy a contarte esa historia. El profesor Blaine Ray, cuando empezó a probar métodos innovadores que funcionaran para sus alumnos, empezó a utilizar TPR de James Asher. Y entonces hacía muchas actividades en clase con gestos, con movimientos, con comandos, pero llegó un momento que esto como que se le quedó corto y empezó a agregar otras cosas. Y todo eso se fue transformando y fue creciendo y vio que tenía entre manos un método nuevo, algo diferente. Y entonces cambió su nombre y le agregó la S de storytelling. Pero no solo agregó la S de storytelling, sino que cambió el significado de las letras. Entonces quedó Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. ¿Fue feliz la idea de Blaine de mantener el nombre que lo vinculaba con TPR? ¿O no, porque confunde? Bueno, no sé, pero acá estoy para aclarártelo y espero que con este video te quede muy claro que son dos cosas diferentes. Y ahora vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos para conocer mejor y entender bien cuáles son las diferencias. Y para no olvidarme de nada, yo voy a ir consultando mis apuntes que los tengo aquí para no perderme, ¿no? Alguna idea importante. La respuesta física total se basa en la idea de que los estudiantes responden físicamente a comandos verbales, ¿no? Por ejemplo, levántate, camina, cierra la puerta, siéntate, levanta la mano derecha, ese tipo de cosas. Esto se basa, ¿no? Fue desarrollado en los años 70 y se basa en la idea de una observación simple pero potente. ¿Cuál es esta observación? Que los niños adquieren su lengua materna escuchando mucho antes de hablar y suelen responder físicamente. Apuntan, señalan, caminan, traen algo, ¿no? Antes de producir el lenguaje verbal. Y ayer propuso que los adultos pueden aprovechar este mismo proceso natural de aprendizaje si combinamos el input auditivo claro, que el profesor dé comandos en forma muy clara, y acciones físicas como respuesta. ¿No? Porque eso genera vínculos neuronales más fuertes porque se activa el lenguaje a través de la memoria motriz y sensorial, ¿no? No solamente la parte cognitiva. Se involucra todo el cuerpo, por eso respuesta física total. Involucramos el cuerpo, los gestos, es como un enfoque holístico que hace que la lengua se adquiera porque es algo como más participativo, más envolvente, ¿no?
Las ventajas de este enfoque TPR, ¿cuáles son? Que baja la ansiedad porque no se exige producción oral al principio. Los alumnos pueden responder haciendo las acciones que se piden o gestos simplemente. Activa la memoria corporal y esto le viene bien a los estudiantes kinestésicos o sinestésicos. Permite también una comprensión rápida, las acciones, los comandos, las rutinas se comprenden muy bien. También promueve la participación sin presionar a hablar y es muy útil para principiantes y sobre todo para niños y adolescentes. Podemos decir que la frase así base del método sería comprensión primero, producción después. Algunos ejemplos de actividades clásicas con TPR, por ejemplo, comandos simples. El profesor dice, levántate, camina, toca la mesa, siéntate, abre la puerta, ¿no? Y los estudiantes actúan, no repiten las palabras, actúan, hacen las acciones. Después el profesor, por ejemplo, puede agregar objetos y puede pedir agarrar el libro, ponerlo sobre la mesa, pone esto dentro de la caja y así va introduciendo preposiciones. El clásico juego Simón dice, ¿no? Y el estudiante tiene que hacerlo. El profesor dice Simón dice y el estudiante, bueno, aquel juego clásico, ¿no? Historias con acciones, donde, por ejemplo, Matilda va a la puerta, Matilda abre la puerta, Matilda camina lentamente, Matilda mira la ventana. Son acciones que ellos pueden hacer. Por ejemplo, para determinados teaching points o puntos a enseñar, como dar y pedir direcciones, informaciones, pueden hacer la representación de que, bueno, camina 2 cuadras, gira a la derecha, cruza la calle, todo eso se puede representar, actuar físicamente, ¿no? El dibujo también es un tipo de respuesta física. Por ejemplo, dibuja una casa, pone un árbol al lado, ahora un gato sobre el árbol. Y es un método, ¿no? Es una cosa muy visual, muy a través de los gestos y del movimiento, también se puede llevar hacia la realización de gestos simbólicos. Por ejemplo, podemos hacer la acción, ¿no? Caminar realmente, o podemos representar la acción de caminar de alguna forma utilizando algún gesto o incluso ideas abstractas. Por ejemplo, Pedro quiere una empanada y para representar quiere, ¿no? Podemos hacer así como que el corazón algo que simboliza la idea también es un tipo de respuesta física, ¿no? Este método, como verás, ya te habrás dado cuenta a esta altura que tiene grandes limitaciones, porque no trabaja estructuras complejas, no genera producción verbal, solamente respuesta física y se agota muy rápido si no se enriquece con más input o con otro tipo de actividades, con otro tipo de procedimientos, ¿no? En la clase y no sirve para comunicarse realmente porque solamente a través de la acción como que falta algo, ¿no? De manera que yo este método ya lo conocía desde aquella época que hacía la formación docente, ¿no? Como profesora de inglés, nos enseñaban varios de estos métodos. Y TPR era uno de los que siempre se hablaba, pero nosotros incorporábamos estas ideas como técnica en las clases, no como un método completo para eh, empezar a enseñar solamente con esto, no, sino que se incorporaba como una técnica, como tipo de actividades clásicas de TPR para enriquecer o dar más variedad cuando estamos practicando alguna determinada estructura gramatical que se presta para esto o vocabulario que se presta para representarlo, ¿no? O hacer las acciones, pero simplemente como una técnica, no como un método completo. Y bueno, a la prueba está que Blaine Ray, siendo que lo adoptó
porque le pareció buenísimo y lo empezó a usar, pero al darse cuenta de que necesitaba algo más completo, algo más rico, algo que fuera más flexible, lo empezó a transformar hasta llegar a crear un método completamente diferente. Y en este método TPRS se mantiene todavía el uso de los gestos, sí, pero más como técnica para establecer el significado. Cuando se presentan, ¿no?, las frases de una historia, porque en TPRS se enseña la historia frase por frase, se presenta la frase, se establece el significado y se usan varias técnicas para esto. Una de esas es hacer gestos, hacer, o sea, producir efectos de sonido, por ejemplo, con el uso de la voz o con el uso del cuerpo para hacer algún sonido que representa algo de la historia, por ejemplo, ¿no? Y esto ayuda a comprender mejor de qué estamos hablando, ayuda también en esa etapa, ¿no?, de establecer el significado, porque el input comprensible es importantísimo que se comprenda y para eso en TPRS usamos varias técnicas, la traducción, los gestos, los sinónimos, los sonidos, todo lo que pueda ayudar a que el estudiante comprenda realmente cada frase, ¿no? En TPRS nosotros combinamos el input comprensible, la repetición por medio de preguntas y storytelling, pero no solamente storytelling, contar historias, sino preguntar historias, co-crear historias, hacer preguntas para que los alumnos aporten sus ideas y ahí es como van surgiendo historias personalizadas, historias para cada estudiante, para cada grupo, se va creando algo nuevo, algo espontáneo, algo que va surgiendo en la clase y así se producen conversaciones espontáneas a partir de las ideas de los estudiantes y de las preguntas del profesor, por supuesto. De manera que TPRS sí es un método completo, es flexible, personalizable, se adapta a diferentes niveles y adopta las historias y la lectura como parte central de las actividades que se realizan en clase. En TPRS, además, una diferencia clave es que se favorece y se estimula la producción oral, ¿no? Esto que se llama el output. Tenemos el input, que es lo que entra, lo que el alumno escucha o lee, y el output, que es lo que sale, lo que el alumno produce, las frases que dice, ¿no?, que puede producir. Este output o producción oral en TPRS se promueve. ¿Cómo? Por medio de la práctica en clase, por medio de las preguntas circulares, por medio de la triangulación. Hay una serie de técnicas que ayudan a hacer práctica oral en la clase para que el alumno automatice estas estructuras, para ayudar a que el cerebro procese la información y pueda empezar a usar naturalmente estas frases. El foco principal de TPRS es estimular la adquisición natural del idioma y buscando la fluidez, buscando poder hablar el idioma de verdad, que es lo que nuestros alumnos adultos vienen a buscar a nuestras clases. Ellos quieren aprender el idioma para poder hablarlo. Entonces nos centramos en la fluidez, en ayudarlos a conseguir ese resultado sin tener que estar estudiando reglas de gramática, sin memorizar listas de vocabulario, sino que se hace practicando en clase a partir de historias que vamos construyendo, que generan interés, generan humor, eso crea también un clima distendido en clase que hace que sea un proceso mucho más disfrutable, no solo para el alumno, para los profes también, que nos divertimos un montón. Yo me divierto mucho más en estas clases con TPRS que explicando gramática, por ejemplo, ¿no? O haciendo ejercicios.
Y con esto se logra resultado, porque logramos estudiantes que no están tratando de recordar y aplicar una regla, sino que están fluyendo. Ellos dicen frases porque les sale, las han adquirido, y son alumnos que hablan bastante, se expresan, con errores, por supuesto, al principio, porque es un proceso, ¿no? Pero van mejorando cada vez más y pueden expresar sus ideas a partir del uso de los verbos super 7, de las palabras más frecuentes, que también son importantísimas en este método de TPRS, que claro, no te lo puedo explicar en este video porque, como te decía, es un método completo, tiene muchísimas técnicas, muchísimas actividades, hay mucho que se puede hacer y eso realmente te lo enseño en mis formaciones. Podés visitar el sitio web Didáctica DL, donde allí vas a encontrar las formaciones que ofrezco para que puedas llevar este método TPRS a tus clases y conseguir también estos resultados con tus alumnos y disfrutar, ¿no?, de la profesión, porque nos da una gran satisfacción ser capaces, o sea, tener este superpoder de hacer hablar a los alumnos de una forma tan grata, ¿no? Y tan gratificante para nosotros y para ellos. Contame en los comentarios si te confundiste alguna vez en los nombres TPR, TPRS, cuál conocías, si ya lo has usado con tus alumnos y sigamos la conversación en los comentarios. Y si querés más ideas sobre cómo enseñar español con input comprensible, con TPRS, cómo dar clases de conversación con historias, menos gramática, suscríbete al canal, déjame tu like y activa la campanita para que te avise después cada vez que suba un video. Yo subo videos todos los miércoles para profes de L como tú. Nos vemos en el próximo video.